Buenas a todos programadores y aspirantes a programadores, sean bienvenidos a la tercera parte de este curso de programación en C y C++, en la que vamos a ver todos los diferentes tipos de datos que podemos manejar en nuestros programas. Para nosotros manejar datos vamos a necesitar algo llamado variable. Una variable es como un cajón en el que se guarda algo, para hacer una comparación con la vida real. Por ejemplo, si nosotros tenemos 5 cajones diferentes, cada cajón se encarga de guardar diferentes cosas. Por ejemplo, un cajón se puede encargar de guardar caramelos. Otro cajón se puede encargar de guardar zapatillas, ¿no? Entonces, cuando nosotros necesitamos guardar, por ejemplo, una zapatilla, necesitamos un cajón mucho más grande que el cajón para guardar un caramelo. Entonces, de esta misma manera funciona la memoria de la computadora. Para guardar un tipo de dato necesita más espacio en bits, que serían unos y ceros, necesita más unos y ceros, y para guardar otros tipos de datos precisa menos espacio. Entonces, por eso es que se crean los diferentes tipos de variables, en los que se puede meter una cosa diferente. Por ejemplo, no podemos meter una zapatilla en el cajón de los caramelos, porque no tiene el tamaño para la zapatilla. Lo mismo nos va a pasar con los valores. Los primeros valores que podemos guardar son los valores enteros. Los valores enteros pueden ser 0, 1, 2, 3, menos 2, menos 5, etc. Valores sin coma, siempre enteros. Para este tipo de valores existe el nombre ya definido int. Int, tal cual lo usamos acá, es el tipo de valor que guarda enteros. Nosotros estamos creando un cajón simplemente para guardar números enteros. En ese cajón no entran números con coma. En ese cajón no entran letras, solo entran números enteros. Para crear una variable, o sea, para crear ese cajoncito, debemos poner el tipo de dato, o sea, el int, y ingresar el nombre de la variable, ¿no? Acá podemos poner cualquier cosa, variable, nombre, edad, podemos poner cualquier cosa. Nosotros lo vamos a dejar como edad. Y con punto y coma cerramos la operación como se cierran todas las instrucciones en C. Esto nunca puede faltar porque te daría un error automáticamente. Acá ya nosotros creamos nuestro cajón en el que podemos guardar números enteros. Vamos a poder guardar un número entero a la vez. No podemos guardar 5 números enteros en una misma variable. ¿Cómo guardamos un número? En este momento no tenemos nada guardado en ese cajón. Nosotros, para guardar el número, debemos poner edad, o sea, el nombre de la variable, igual a, por ejemplo, 5. ¿Sí? Ahora, en el cajón etiquetado como edad, hay un número que es el 5. Si nosotros ponemos 5.65, por ejemplo, el programa puede pasar dos cosas. O nos puede dar error, o puede truncarnos esta parte y sacárnosla y guardar solamente el 5. Porque acá no entran números con coma. Para trabajar con números con coma, debemos usar el nombre float, el tipo de variable float. El tipo de variable float permite que nosotros, por ejemplo, pongamos sueldo. Sueldo es igual a 14.009,456. Permite este tipo de datos. La coma siempre es un punto porque estamos trabajando en un programa en el que se programa en inglés. En inglés la coma es un punto. En nuestro cajón etiquetado como sueldo tenemos este valor guardado ahora. Nosotros podemos sustituirlo poniendo otro valor, como 5.67. En este momento del programa, en el cajón sueldo se sacó este valor, se lo tiró,
y se puso este valor. El programa es secuencial, es decir, si nosotros acá le ponemos esto y acá le cambiamos el valor, entonces acá nosotros tenemos este último sueldo. Pero si lo usamos acá, vamos a tener este. ¿Sí? Lo podemos cambiar en cualquier parte del programa. El otro tipo de variable es el double. Veamos. El double es casi lo mismo que el float. Mucha gente no lo sabe diferenciar. Pero la diferencia es que tiene mucho más rango para muchos valores. ¿Sí? Cuando nosotros usamos un float, usamos cierta cantidad de espacio en la memoria para guardar estos valores. Si nosotros usamos un double, usamos mucha más cantidad de espacios. Es decir, nuestro cajón es más grande. Así que tenemos un rango mucho más grande de valores para utilizar. Pero al fin y al cabo, esto terminaría funcionando de la misma forma cuando estamos programando, con algunas diferencias más técnicas. Generalmente, este tipo de valor no se va a utilizar, al menos que se quieran hacer cosas muy específicas. Luego tenemos el tipo de variable de tipo carácter, que es el char. El carácter se lo inicializa, es decir, se le da un valor la primera vez con un carácter, justamente una letra o un número o lo que sea, entre comillas simples. No puede ir así, porque el programa se lo confundiría con una variable que no existe. Tiene que ser así. Después tenemos el tipo de dato bool, que generalmente se lo usa para flags. ¿Qué es el tipo de dato bool? Bueno, es un tipo de dato que puede guardar solo dos valores, que son el 1 o el 0, también conocidos como true o false, o sea, verdadero y falso. Con esto se pueden hacer grandes operaciones de comparación y un montón de cosas. Recordar, por ejemplo, qué pasó y qué no pasó, cambiando ese flag. Al principio no lo vamos a utilizar mucho, pero después vamos a empezar a utilizarlo muchísimo. Para que este tipo de dato funcione en C funciona perfectamente. En C, para que funcione, tenemos que incluir la librería stdbool.h. Si no, esto no va a funcionar. Una vez creada la variable, vamos a poder ponerle un valor de true o de false. Incluso esto es exactamente lo mismo que poner 1 y 0. Estos son los 5 tipos de variables. Después tienen un montón de modificadores como el short o como el long y un montón de cosas que un SIGINT, por ejemplo, que las pueden averiguar por sí mismo, pero yo todavía no las voy a dar en este tutorial para no marear mucho. Así que por ahora se quedan con que estas son las 5 tipos de variables y tipos de datos que podemos manejar en un programa.